Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuadra Blanca, el único lugar donde siempre, siempre y para siempre vamos a hablar del mejor club del mundo, o sea, del Real Madrid. Hoy, por supuesto, teniendo un video más distendido, hablando sobre toda la situación que deja, ¿no? Las informaciones que se van generando por este parón de selecciones. Y aquí me ven, como siempre, con la camiseta de la Vinotinto, que para bien o para mal siempre vamos a estar junto con ella, igual que con el Real Madrid, por supuesto, el mejor club del mundo. Y para este video del día de hoy me acompaña como siempre y para siempre el señor Álvaro Goncalves. Litos Vieira, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas esas personas que siguen allí pendiente de cada uno de los videos que estamos compartiendo, aprovechando este parón de selecciones para ir hablando de algunas noticias sobre jugadores del Real Madrid. Ustedes recuerden suscribirse, comentar, compartir, activar la campanita y seguir mostrándole estos videos a todos sus amigos, contactos, lo que ustedes quieran y sobre todo a los fanáticos del Real Madrid. Vamos a empezar de una vez, Carlitos, porque tenemos noticias sobre este señor, Eder Militao, que hasta el momento acumula 172 partidos como madridista, 12 goles, 6 asistencias, 2 Champions League, 3 ligas, 2 Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes, un Intercontinental, una Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Bueno, pero estamos despidiendo a Militao. No, no lo estamos despidiendo. Estamos repasando lo que ha conseguido Militao pese a haber tenido 2 lesiones gravísimas, la segunda de ellas, hace poco y con un panorama bastante favorable porque Militao ya está tocando césped, ya está tocando balón, está haciendo ejercicios obviamente diferenciales para ese regreso y se espera que Militao sea el jugador que se sume a la gira en el Mundial de Clubes de mediados de año para jugar obviamente como defensa central o al menos competir uno de esos puestos, Carlitos. Sí, señor, una importante noticia, ¿no? Tomando en cuenta la importancia capital que tiene Eder Militao, que bien como lo decía, según ya informaciones incluso que trascienden desde la propia Valdebebas, las sensaciones de su recuperación son muy positivas, tomando en cuenta, bueno, la gravedad de la lesión y que, bueno, volvió a suceder, ¿no? Por una segunda vez esa situación de Eder Militao, que bueno, que se está recuperando, que evidentemente al recuperarse ya el Madrid puede contar con un activo importante. La gran duda, y como siempre, bueno, después de este tipo de lesiones, es cómo volverá Eder Militao a jugar, cómo estará, ¿no? Cuáles serán esas sensaciones deportivas que puede tener una vez que empieza a ver minutos en competición, ya sea en este caso en el Mundial de Clubes, que es lo que apunta, ¿no? Que podría estar allí al menos formando parte de la expedición. Ya otra cosa veremos si Ancelotti esté en la capacidad de darle minutos de ser necesario al central brasileño, pero bueno, el tema está allí, ¿no? Los antecedentes indican que desde la recuperación que tuvo antes de volverse a lesionar, estaba dando la impresión de que estaba volviendo, ¿no? De que estaba volviendo a ser ese Militao prime que fue determinante en los éxitos del Madrid en los últimos años. Obviamente recordando, creo yo, sobre todo lo que fue la Champions de las remontadas, ¿no? Creo que ahí Militao fue fundamental, fue uno de los mejores, de hecho, en la gran final contra el Paris Saint-Germain a nivel defensivo, junto con Alaba, que fue aquella pareja de centrales, pero creo que lo de Militao en esa temporada fue fundamental. Un jugador que ha venido de menos a más, ¿no? En su progresión, sacando el tema de las lesiones, por supuesto. Recuerdo cuando él llega al Madrid las dudas que había, ¿no? Desde el fichaje, no terminaba de dar el rendimiento adecuado, la evolución que ha tenido como jugador, porque recuerden que en el Porto, en su último equipo antes de recalar el Real Madrid, hasta inclusive era un jugador que se podía utilizar como un lateral derecho. Y esa evolución que ha tenido dentro del club le ha permitido ya convertirse en uno de los mejores centrales, en su momento ser uno de los mejores centrales del mundo. Y ahora, bueno, el tema está de que estas lesiones evidentemente complican muchas veces la progresión de los jugadores, pero bueno, estamos hablando de que las sensaciones que está compartiendo Militao en su progreso y su recuperación son muy buenas y lo que falta es ver las primeras sensaciones que tendrá una vez que ya regresa a la actividad de manera ya oficial. Sí, de hecho, una de las cosas más positivas es que todo, al final las comparaciones terminan siendo odiosas, pero también necesarias, ¿no? En la primera lesión pudo jugar 6 meses y medio después aproximadamente. Se lesionó en agosto, volvió en marzo del año siguiente. Esta vez la lesión es en la otra rodilla, algo que es dentro de todo lógico porque en el momento en el que algún jugador se lesiona, en alguna de las piernas la carga termina siendo superior en la otra, que es obviamente lo que pasa porque también hay como una especie de bloqueo, ¿no? A nivel psicológico empiezan como a tener miedo. Ahora digamos que el bloqueo se muere porque lamentablemente no, tiene las dos rodillas lesionadas porque para mayor desgracia fue exactamente la misma lesión, pero en la rodilla que tenía sana
comparando obviamente con la lesión anterior. Pero ahora hablan de que su actitud y su, digamos, la confianza que tiene es mucho mayor. Y esto ha caído muy bien. El médico que ha trabajado con él es Romario Queiroz, que es un preparador brasileño de mucha confianza en el Real Madrid y es el que lo ha dirigido en trabajos de piscina, cinta de correr sumergida, que es algo que se suele utilizar muchísimo para fortalecer las piernas después de una lesión larga, y también una cámara hiperbárica, que esto ya es totalmente personal porque es en su casa y que es algo que, bueno, que ahí Cristiano Ronaldo como que dejó bien impreso en los jugadores del Madrid por esa preparación individual con cámaras hiperbáricas y demás dentro de su propia casa. El tema con Militao está en que obviamente el club tiene que seguir planificando. Yo honestamente creo que Militao puede ser un titular regular, correcto, pero no el jugador que podía ser. Y no estoy hablando ni de talento, ni de capacidad, ni de la fortaleza o empeño que pueda ejercer el brasileño, sino que obviamente esta lesión es muy complicada, es sumamente complicada y la tiene doble, la tiene en cada una de las rodillas. Y hasta el momento el único ser humano que ha podido superar una doble lesión de este tamaño se llama Ronaldo Nazario, que además siguió jugando como delantero, no tuvo que retrasar su posición. Lo que sí es posible es que ahora vayan con mucho más cuidado, porque una de las cosas que acelera esa nueva lesión de Militao y que también sucedió con Alaba fue la emergencia en el Real Madrid por dos centrales. Tenían que utilizarlo mucho más y tal vez antes del tiempo completo de recuperación, y ahora al tener prevista la fecha de regreso en el Mundial de Clubes, obviamente todos deberían estar sanos y hasta descansados. Pero, y le dejamos por acá el video, este creciente interés de Huijsen, que como bien decía Carlos en el momento en el que lo grabamos, este último video de Huijsen, le están subiendo mucho el volumen a la noticia, pues obviamente hay algún central que va a salir. Si llega una oferta económica importante por Militao, no digo que el Madrid la acepte, pero seguramente la va a analizar, incluso con el propio Militao, después de ver el palmarés que ya tiene. Poco puede hacer en el Madrid más allá de agrandar sus números. Como jugador extranjero la tiene muy difícil, porque alcanzar a Marcelo va a ser complicado, alcanzar a Modric va a ser complicado, así que una buena etapa en el Madrid, un buen recuerdo que tengas que cerrar por una lesión, creo que sería un buen cierre para el jugador. Yo no quiero que se vaya, pero lamentablemente la historia debe continuar en cada uno de los clubes del mundo y el Madrid sobre todo. Si vuelve, debería estar consciente, y el cuerpo técnico antes que él, que hay jugadores que ya se han ganado el puesto, Rudiger y Asensio. Y Alaba también está por allí dando vueltas, el propio Huijsen si sube, Joan Martínez que también ya está haciendo trabajo en césped, si no me equivoco. Así que hay un montón de aristas por allí que hay que tomar en cuenta para el caso de Militao, pero sí es probable que en el Mundial de Clubes vea minutos, al menos en un partido, sobre todo en la fase de grupos. Sí, yo creo que en el caso de una planificación, que evidentemente es así, ¿no? El Madrid ya debe estar moviéndose para lo que va a ser la planificación de la temporada que viene, ¿no? En cuanto al fichaje y la estructura, fichaje y estructuración de la plantilla. Yo lo comentaba en ese video cuando hablábamos de la situación de Huijsen, que como ya decía Álvaro, por allí lo va a compartir para que lo tengan los que no lo han visto, es la situación de que, bueno, en un hipotético caso de que el Madrid se plantee la llegada del jugador, yo creo que antes de Militar, por supuesto, el primer jugador en salir, ¿no? El primero que estaría en la puerta de salida sería Alaba, por un evidentemente tema no solo de edad, sino que al igual que Militao sale de una lesión, ahora está viendo minutos. Las sensaciones que transmite Alaba han sido no del todo positivas, pero a ver, creo que está cumpliendo en ciertos momentos y en ciertos parámetros en algunos partidos los minutos que ha jugado Alaba, que evidentemente si sigue esa progresión como va, de aquí al Mundial de Clubes va a estar en una forma física y deportiva que en teoría debería ser buena para contar seriamente en esa competición para Ancelotti, que no será el caso de Militao porque va a llegar quizás un poquito, no solo, no sé si decir entre algodones, pero sí sin poca carga deportiva, carga de minutos, y eso obviamente va a pasarle factura. Pero una vez que ya Militao se recupere por completo, que ya tenga más minutos, que evidentemente juegue muchísimo en la gira que vaya a ser de pretemporada el Madrid, si es que la hace, no me imagino que la tendrá antes de iniciar la próxima campaña. Creo que en un tema de planificación creía que Militao va a formar parte del equipo de momento, a menos de que el Madrid tenga otro tipo de planes en el que quiera salir de dos centrales porque piense incorporar alguno, o en el caso de Huijsen, y darle quizás más minutos a centrales de la cantera, como ya lo decía, o darle más minutos a Joan Martínez, abrirle un espacio al jugador que junto con Asensio, por supuesto, serían jugadores que vienen ya entonces de la parte de la cantera del equipo. Lo que sí es claro es que yo a Militao no lo vuelvo a ver de lateral, más nunca. Creo que esta No, no, lesión no, nosotros.
esta lesión le va a mermar muchísimo en cuanto a la exigencia física que necesita un lateral, sobre todo si es en el Real Madrid. Y exacto, o sea, concuerdo totalmente contigo. Tal como lo mencioné en el video de Hoysen, yo creo que las papeletas de salida están es para Lava y más por el perfil, porque Militao es un jugador que, así como fue creciendo y se convirtió en un gran central de los mejores del mundo, también lo hizo porque sabía abarcar muy bien el espacio sin necesidad de correr siempre, que no significa que no corra, porque corre muchísimo, tiene un despliegue físico asombroso y totalmente dominante. Pero Militao aprendió bien el oficio de central y podía ser esa especie de stopper, que es una posición que poco existe hoy en día, o de último hombre. Pero Alaba es un jugador que te ofrece mucha salida y es una de sus grandes virtudes como central. La entrega limpia y el recorrido que puede tener. Abarcar campo pero con balón. Al verse mermado físicamente, eso va a disminuir muchísimo y en el uno contra uno Alaba no es precisamente un 10. 7 tal vez, pero no es precisamente un 10. De hecho, el debut de Alaba, si no me equivoco, es con un zurdazo marcándole un gol al Barcelona en la frontal del área. O sea, hasta dónde llegaba Alaba, perdón, en ese recorrido que tenía sin balón y bueno, obviamente también con el balón. Así que creo que las papeletas estarían allí porque además Joan Martínez es como un perfil similar y en el Madrid, o sea, teniendo a Tchouaméni y a Camavinga sanos, no haría tanta falta eso, sino más bien centrales que sepan aguantar presión y hasta dos o tres jugadores en ataque. Así que me parece que lo de Militao es positivo, obviamente, y para tenerlo bajo la lupa, porque hay que ver cómo evoluciona, hay que ver cómo se va asentando en el campo y obviamente cómo es esa competencia, que ojo, también tenemos en cuenta lo que dijimos en el video de Hoysen, Carlos, que si llega Xavi Alonso, que juega con tres centrales, hasta hoy no sabemos en el Madrid, obviamente capaz ni siquiera sale Alaba, porque serían Alaba, Rudiger, Militao, Asensio, tienes cuatro. Se va Vallejo, si llegan Hoysen y sumas a Joan Martínez tendría seis, tres titulares y tres suplentes, así que habría que ver por allí cómo está la planificación y si Xabi Alonso juega con tres centrales en el Madrid, porque quitarle los laterales al Madrid lo veo complicado por un tema histórico, pero igual no queda tanto, madridistas, no queda tanto para el Mundial de Clubes, que en caso de que llegue Xabi Alonso, sería cortar lo que le queda a Ancelotti en el Madrid, sería obviamente el Mundial de Clubes como despedida, y después llegaría Xabi Alonso si es que ya no estaría trabajando dentro del equipo para ir reconociendo el grupo y haciendo las modificaciones necesarias. Sí, yo creo que bueno, una parte de lo que se defina en el caso de los jugadores, en este caso de Militao, va a pasar mucho por la situación del banquillo, ¿no? De hecho, lo decíamos también en el video, que por ahí también le vamos a ofrecer a todos sobre Arda Güler, ¿no? De la situación y el futuro del turco, dependerá mucho si Ancelotti continúa una temporada más en el equipo o si hay un nuevo técnico, que todas las papeletas apuntan a que sea Xabi Alonso, y ver qué importancia le pueda dar, ¿no? O qué rol le pueda dar al jugador turco, y en este caso es lo mismo, ¿no? Probablemente si continúa Ancelotti, pues yo creo que Militao se va a mantener en el equipo y quizás si hay un descarte entre los centrales, tendría que ser en este caso Alaba, de llegar por supuesto Huijsen, ¿no? Ese fichaje que por ahí está sonando con mucha fuerza para el Real Madrid. Ahora, si se va Ancelotti y llega Xabi Alonso, evidentemente por lo que bien planteas de ese sistema de tres centrales, yo creo que lo más sensato quizás sería por lo menos tener a un jugador dos jugadores por posición. Y en ese planteamiento tener seis centrales, pues sería, pues yo creo que lo más sensato. Y aparte que es un ganar-ganar para el Madrid, porque tienes tres centrales que en teoría van a ser los titulares, entre ellos uno que es canterano, y en la rotación vas a tener a dos más que probablemente sean parte de la cantera y los otros dos que son centrales ya con más proyección, como es el caso de Hoysen, que pudiera venir también a pedir a gritos ser importante y titular. Pero tienes ese juego, un dolor de cabeza, a ver, quizás positivo, ¿no? Para el entrenador, no sé si en este caso sea Xavi, o inclusive para el propio Ancelotti de lo que se quiera planificar de cara a la próxima temporada, de mantenerse una temporada más en el Madrid. Así es, Carlitos, nos vamos. Muchas gracias a todos. Besotes. Sí, señor. Recuerden, si quiere, obviamente denos su opinión, por supuesto, lo que piensan de la situación de Militao, y no se le olviden comentarlo en la cajita allí abajo, debajo de este video, y por favor suscríbanse, comenten, compartan y cuéntenles a todos sobre este proyecto de la Cueva Blanca que está creciendo y seguirá creciendo por siempre y para siempre. Bye, bye.